两种出现在球手后消灭，老天让我一棍铲除啮齿类天数，第二棍附魔我打穿对家楼，因果，老天让放下屠刀，但这是他的因果，该不该放屠刀？如果放角落潜伏恶鬼分分钟一半。如果停，心中恶念超过3的话没办法停。要还债，兵来将挡，因为我是个耐肥铁。手腕上5路财神虚空战，挡一切。来面刮大浪，要不要求转战？我不是尬，我需要平衡阴阳，看懂这因果业障。球耶，魑魅魍魉总出现在球手后算账，魑魅魍魉总出现在球手后消灭。老天让我一棍铲除啮齿类天数，第二棍附魔我打穿对家楼。因果。Para poder diseñar el programa y estrenar el contenido en solo 5 días y a un precio inigualable, se necesita contar con 如果放角落潜伏恶鬼分分钟一半。如果停，心中恶念超过3的话没办法停。要还债，兵来将挡，因为我是个耐肥铁。手腕上5路财。 de hacer posible lo imposible. GPS Audiovisual Radio, todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro, un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual, seguimos apostando, creyendo en una cultura libre, diversa, accesible, que utilice los recursos del Estado para su desarrollo, que es el desarrollo de nuestro país también. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la dirección artística Jessica Bernardú. Vamos ya a nuestra primera nota de hoy. Productora fundamental del último medio siglo del cine argentino, Lita Stantic recibió el premio a la trayectoria en el Bafisi, el Festival de Cine Independiente que concluyó el pasado domingo 13. Estamos con Lita Stantic iniciando una nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Bienvenida, Lita, muchas gracias por acompañarnos y bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias y muy contenta de estar acá. Es un placer enorme recibirte. Bueno, ¿qué significado tiene recibir un premio a la trayectoria? ¿Qué ves cuando mirás el espejo retrovisor, Lita? Bueno, que pasaron muchos años, que hace muchos años que estoy en el cine. Te diría que 57, si cuento mi etapa como jefa de producción. Y 10 años menos como productora ya. Sí, la verdad que sí, es mucho tiempo, pero bueno, es muy agradable que se reconozca la trayectoria. He tenido suerte porque me he encontrado de pronto, he tenido la posibilidad de encontrarme con algunos directores muy talentosos, y entonces, bueno, estoy muy contenta de las películas en las que he estado. Sí, tantas y tantas películas, ¿no? Ahora, justamente mencionabas, bueno, 57, casi 57 años de productora de cine argentino, como productora. Y justamente en el momento de recibir el premio mencionaste que en todo ese tiempo atravesaste por distintas etapas, situaciones más complejas y hasta dictaduras. ¿En qué momento estamos hoy, Lita?
Bueno, estamos en un momento en que es muy difícil encarar proyectos porque el apoyo del instituto, la verdad que no, que en este momento el instituto está bastante paralizado y y bueno, uno no encara, digamos, no es que el instituto es el que produce la película o el que da todo el dinero para hacer la película, pero es como un comienzo para después buscar dinero en otros países, en hacer coproducción y bueno, pero creo que siempre existe la posibilidad de buscar una salida. Ujú. Quizás haciendo películas más pequeñas, hay películas, hay películas que se han hecho sin el apoyo del instituto y buenas películas, eh, hasta que esto se normalice, porque la verdad que tendría que normalizarse, no es que el instituto da todo el dinero para hacer una película y no, el instituto es un apoyo, digamos, Ujú. el primer apoyo que uno busca para después seguir por otros lados. Ujú. Pero es un momento complicado, pero yo creo que hay que seguir peleando. Sí, claro. Y sobre todo después de tanto tiempo y haber atravesado tantas turbulencias, ¿no? Quizás esta sea una de las más serias del cine argentino, esto es una opinión personal, pero bueno, también aprendiste a surfear esas olas, ¿no? ¿Sí? A tu trayectoria como productora no se le puede omitir tu única experiencia como directora, un muro de silencio, una película absolutamente necesaria. ¿Te pasó alguna vez en todo este tiempo la necesidad de querer volver a dirigir? No, mira, cuando estrené Un Muro de Silencio, eh, estuve pensando en que tuve un par de ideas más de proyectos, pero enseguida dije no, siento que nací para ser productora, no para ser directora. Ujú. Y no lo siento como una pérdida, no lo siento como algo, uy, una frustración, podía haber seguido dirigiendo. En realidad, yo me comprometí en la dirección de Un Mundo de Silencio porque la historia estaba muy ligada a mi vida personal y, eh, y entonces el compromiso fue por eso, porque aunque no es exactamente la historia lo que me pasó a mí, hay cosas que tienen bastante que ver. Ujú. Entonces, bueno, tenía como la necesidad de hacer esta película y bueno, y me lancé a dirigirla. Ujú. Ujú. Una película compleja además, ¿no? Pero también en un momento en que contar ese tipo de historias no era lo más frecuente. La forma que elegiste contarla, ¿no? Y cómo desarrollarla. ¿Eso te lo planteaste también, de contarla exactamente como querías contarla vos, como se vislumbraba en ese momento que podía ser una película argentina? ¿Qué te funcionó ahí ya como directora, digamos, ¿no? Sí, mira, era consciente de que no iba a ser una película muy convocante en cuanto a espectadores, porque era una película bastante dura, Ujú. pero para mí el muro del silencio era como una necesidad de hablar sobre que no es posible eh, olvidar y dejar atrás eh, las cosas que pasaron, que la única manera de sobrevivir bien es teniéndolas presentes. Y, y bueno, y eso fue un poco la idea, pero no cuando con Graciela Maglie y también aportó
algo estuvo Gabriela Mazú en el guión, encaramos el guión, eh, no, la idea era, bueno, un guión y buscar un director. Siempre comento que se lo ofrecía a Margarete Fontrota y me dijo Mm. algo realmente muy, muy lógico. Tiene que hacerlo alguien de tiene que hacerlo una directora argentina, ¿no? Es muy difícil para un director de afuera entrar en este tema. Ujú. Pero bueno, estoy contenta de haberlo hecho, de que exista y, y bueno, pero Pero fue ese debut y ah, despedida como directora. sí, 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 bueno, había hecho cortometrajes, Sí, 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 sí. Pero digo, cortometrajes, tenías la claridad de que lo tuyo era la producción. Ya estaba sí, decidido sí, sí, eso. sí, sí, Absolutamente. seguro. Dudé un poco, pero después me di cuenta que no, que me sentía conforme, no, no lo siento como, no siento que era mi lugar y estoy contenta de haber elegido ese cuerpo. Bueno, por suerte, no, no te fuiste de la producción, Lita, porque vos le abriste la puerta a directores y directoras de nuevas generaciones. Pienso, no sé, por citar algunos nombres, Martel, Trapero, Reyero, Caetano. ¿Qué mirada aportabas vos a cada proyecto y en todo caso, cómo se atravesaba una posible distancia desde lo generacional? Mira, y yo lo que, digamos, a mí me interesa la producción como directora opinante. Mm, No creo, digamos, creo que un director, un productor opinante, un productor que se puede involucrar desde observaciones en el guión, la búsqueda de los actores, que se puede involucrar de una manera, la elección de los actores, no la búsqueda, mm. eh, ayuda, pero estoy convencida de que, bueno, que la película es del director, digamos, que el autor es el director, Ujú. pero me gusta esa función en la que creo que, bueno, hubo ciertas situaciones en las que, mira, hay una de las películas que yo hice, Un oso rojo con Caetano, eh, es una película que me gusta mucho hablar de ella porque se hizo exactamente, se empezó a hacer el día que comenzó el corralito. Y lo que fue interesante es que la semana anterior, cuando se anunciaba el corralito, tanto el director como el equipo pensaba que la película se iba a parar porque había problemas para retirar dinero de los bancos, eh, había disturbios en la calle, había una serie de problemas que... Y yo dije, no, la hacemos igual. Y me honra mucho porque es una de las películas en las que intervine que más me gustan, pero la película es de Caetano, Ujú, evidentemente. ujú, Uno ujú, puede sugerir al director cambios en el libro, puede sugerir no estar de acuerdo con el elenco y discutirlo, pero la ujú, película es del director. La película, digamos, la autoría de la película es del director, ujú, pero el ujú. productor puede ayudar. Y yo tengo como ejemplo Máximo Querejeta, el productor español, que estuvo en una época de gloria del cine español, y bueno, que, que también tengo anécdotas de él en las que él intervenía en función de ayudar a que a que la película sea Sí, mejor. No exactamente. tengo ¿qué? No, no, digo exactamente, o sea, aportar a la estética de la película, al contenido, ¿no? A hacerla crecer. Me parece que ese fue Ayudar, sí, tu sí, ayudar. ¿no? No, no es solamente, bueno, los contactos que vos tenés, que tuviste, los aportes que pudieras conseguir en coproducciones,
no es solamente eso, hay un sello Lita Stantic en todas estas películas, ¿no? Que supongo que tampoco debe haber sido fácil porque no todos los directores y directoras aceptan a veces el involucramiento de un productor o de una productora, ¿no? Sí, seguro, seguro, Mm, hay peleas, hay, claro, hay claro. situaciones, sí, Más y por esto hay del algunas cine de películas, autor, ¿no? La idea del cine de autor. El autor soy yo y entonces, bueno, este, pero no sí, quiere decir que no tenga que escuchar. Es un autor que en la medida en que escucha puede, digamos, puede crecer, claro, lo que se le transmite puede hacerlo crecer. claro. Ahora, se puede pensar en la idea de trayectoria como alguien que ya no está activo, pero no es tu caso desde ya. ¿Qué te lleva a vos a seguir apostando por las nuevas generaciones y nuevas propuestas? Bueno, que me cuesta mucho pensar en que voy a dejar de estar cerca Ah, del cine. Y bueno, y últimamente he estado más bien produciendo documentales y eh, tengo algún proyecto, un par de proyectos de ficción de que todavía no puedo hablar demasiado porque están ujú. como armándose. No sé, la verdad que no pienso parar a pesar de mi edad. Bueno, Creo, quiero quiero seguir el cine en mi vida de alguna forma. claro. ¿Y qué te lleva a vincularte a un proyecto? ¿Hay algún eje en particular, digo, estético, temático, ideológico, lo humano? Eh, es- ¿Qué elementos te deciden a vos a involucrarte y a apostar por un nuevo proyecto? Mira, primero, evidentemente, saber, conocer algo del director, por lo general algún corto del director, a veces un largometraje. Saber algo del director y fundamentalmente que se esté contando algo que yo considero que es necesario contar. Ujú. Eh, me interesa mucho las películas que dejan algo en el espectador, que cuando uno se va del cine, no sé, de alguna manera se ha transformado, digamos, que de alguna manera transforma. Me interesa mucho ese cine y creo que cuando se habla así fundamentalmente, creo que en la generación esta del año 2000, en donde aparecieron todos estos eh, directores nuevos que hacían su primer película, casi todos tenían un corto que era Sí. interesante, tenían un proyecto interesante, pero que había un corto atrás. Para mí es fundamental eh, ver algo de este director, de su primera película, pero bueno, lo lógico es comenzar con el cortometraje. Ujú. Qué ojo entrenado, ¿eh? Porque digo, hay que ver ahí en ese corto, en esa primera obra, el germen de lo que después sería, no sé, películas, bueno, como Un oso rojo o Lucrecia Martel con La Ciénaga, digo, pienso en esos descubrimientos tuyos, ¿no? Eh, Claro, bueno, Lucrecia Martel tenía un corto que me había gustado mucho, Rey Muerto, creo que se Raymond. llamaba, Sí, sí, Raymond. y, y Caetano tenía varios cortos que había hecho, y había hecho un largo, había codirigido un largo. Ujú. Sí, eh, y, y bueno, pero en general, además hubo películas en las que yo me sumé cuando ya había algo filmado y no podían seguir, porque bueno, el caso de la película de Trapero. La película de Trapero estaba filmada, pero no filmada con un equipo que todavía no había cobrado. Y bueno, estaba filmada, pero había que llegar a un montaje
redondo de la Ujú. película, pero Ujú. ya estaba filmada la primera película de Trapero. Y lo mismo pasó con Lerman, que tenía también una película que también la había filmado y no podía seguir porque filmaba un poco así a los ponchazos y no solo, digamos, aún lo que se había hecho de un poco de favor, ¿no? El equipo trabajando sin haber cobrado, lo mismo los actores, y bueno, y, y era más fácil saber que, bueno, que la película iba a funcionar, que el director era, a pesar de ser una ópera prima, esa ópera prima estaba en manos de un director Y que hoy es era igual, interesante como Lita, director. hoy es igual, digo, ¿podés intuir que se viene un autor, una autora, un director, directora potente cuando te llevan a algún proyecto, te acercan un proyecto? ¿Podés verlo eso? ¿O los tiempos Bueno, cambiaron las formas de producir, de hacer cine, de contar historias? Se está en un entrecortando. momento estoy involucrado más, estuve en Errante de la película de Adriana Estilo, en este momento estoy Sí. involucrada, pero en algo que ya estaba filmado también, que es una película de una alumna de Adriana, que hizo una película sobre Adriana, que está muy linda, realmente muy hermosa, y que la ayudé un poco a, a terminarla eh, más en la postproducción, y bueno, que se va a estrenar este año, una película Mm, sobre Yo la que fui, se llama, ajá. de Constanza, una alumna de Adriana que eh, la siguió a Adriana durante varios años, porque además de alumna es amiga de Adriana, De entonces Adriana del Estilo. fue Ajá. filmando Sí. de Adriana al Ajá. O sea estilo. que ese es tu Y nuevo, bueno, tu proyecto de este año. no, es el estreno de este año, está Ajá. terminada la película. Se Ajá. dio ahora en el Bafisi, Ajá. Ah, claro, claro, es cierto, sí, perdón. pero se dio fuera de Se está entrecortando la comunicación. Estamos hablando con un Lita poquito. Stantic, pero bueno, finalmente este merecidísimo reconocimiento y bueno, me alegra muchísimo que sigas activa y esperando entonces para ver tus nuevas ideas, Lita, y todo tu aporte al cine argentino. Te agradezco muchísimo Sí, hay este que seguir. contacto y hay que seguir, Hay que seguir exactamente. a pesar de lo que está pasando y a pesar de los años que uno Hay que, tiene. exactamente, hay que darle para adelante. Lita Stantic, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme y bueno, nos estaremos comunicando con tu próximo estreno, ¿eh? Un abrazo. ¿Por qué no tomás la medicación que te vas a sentir mejor? Estoy mal esa mierda, no sé engordar, me deja boba, ¿no entendés? ¿Podés parar un segundo? ¿Qué pasó? Se siente malita. En proceso de expansión. Cuéntame una cosa. ¿Su hermano tenía novia? Sí, Laura. Si esto fuera un cuento, podría empezar así. 4 años me comí en cana por tu culpa. ¿Qué decís? Yo ya pagué. ¡Yo también ya pagué! ¿Qué le vas a decir, buchón de mierda? ¿Cómo buchón de mierda? ¿Me estás cargando y yo estaría ahí adentro? Hay mucho silencio entre los chicos. Te vine a proponer algo.
Necesito que cuide ese bolso por 3 años y medio. ¿Vos te volviste loco? ¿3 años y medio la cárcel o 25 en el banco? ¿Has visto pasar una camioneta con cuerpos atrás? Fiscal, linchamiento en Villa Nogales. Hazte al loco, venga, te vas a hacer matar. Y el aumento que va a haber, esto protege de todos los males de ojo, brujería. Gatillero, el thriller de Chris Tapia Marchiori, estrenado en la Argentina en la reciente edición del Bafisi, impactó por su crudeza y por la proeza técnica de rodarse en un solo plano secuencia. Gatillero fue seleccionada para participar en la competencia internacional del Bafisi. Estamos con su director, Chris Tapia Marchiori. Gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio y muy bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por recibirme a ustedes por el tiempo. O sea, ¿qué puedo decir yo después de que habló Lita, verdad? O sea, que es un placer oírla, pero ¿qué puedo decir yo que le importe al cine argentino? No. Bueno, justamente Lita que promovió tantos y tantos directores y directoras, ¿no? Las jóvenes generaciones. Como bueno, es tu caso. Gracias, bueno, gracias. Gatillero es un thriller, es un drama, pero básicamente es una historia de supervivencia, traición y redención. ¿Cuál fue el origen de esta narración? ¿Hay personajes de la vida real que inspiraron la narración? ¿Hechos de la vida real? Sí, es un poco de todo. Es muy interesante que hayas dicho que es de una historia de redención, porque un poquito por ahí surge el inicio de decir, bueno, de qué, cuando uno escribe una película y posteriormente cuando la filma, o sea, lo que uno trata de pensar es decir, bueno, ¿de qué uno tiene ganas de hablar? Porque vas a estar 2 años empujando algo, o 1 año y medio, o 1 año en el mejorísimo de los escenarios. Sí. Entonces es decir, bueno, ¿qué va a ser lo que te va a estimular para levantarte todos los días a tener muchas ganas de trabajar? Porque la persona que dirige tiene que tener muchas ganas de trabajar y de empujar y de mover un tren que después va solo, pero por momentos el tren necesita que lo empuje uno. Hay algunas subidas y algunas bajadas. Sí. Entonces ese combustible nace de lo que uno tiene ganas de hablar. En otros proyectos anteriores yo tenía ganas de hablar y de conversar de vínculos y de explorar un poquito eso. Y aquí tuve ganas de hablar de personas que quieren redimirse. No, es difícil conversar de esto también sin spoilear, por eso sí. voy como un poquito bordeando y no quiero pasarme. Sí. Pero sí, Gatillero fue eso, y en cierto punto hay una película que es una referencia de ese personaje que nunca, que creo que nadie la va a sacar, y que es, por ejemplo, 16 calles con Bruce Willis. Es una película de un personaje quebrado, del que nadie espera nada, y de repente él decide en el final del primer acto, comienzo del segundo, que va a desencadenar la película, ¿no? Y que va a hacer que la película exista, que tome la decisión, él, de hacer una acción determinada que va a hacer que la película exista. Bruce Willis decide hacer algo distinto a lo que hacía siempre, que era un perdedor. ¿Me explico? Sí, absolutamente. Ahora, sin spoilear, spoilear, dejemos a Bruce Willis, que fue una fuente de inspiración. ¿Qué cuenta Gatillero? ¿Qué representa en esta coyuntura Gatillero? Ya, claro, ahí nos vamos para ese lado y está bueno también que lo traigas. Gatillero es una historia de redención de un personaje que está inspirado en cómo visualizo yo que podría haber sido la vida de una persona que conocí, que era un gatillerito que lo mató la policía. Entonces digo, bueno, ¿cómo hubiese sido la vida de él si no hubiese muerto? Ahí empiezo a explorar y a meter personajes
que algunos tienen el nombre casi real, con alguna letra cambiada, otros le hice cambié el apellido, pero le puse el nombre al otro y lo fui enrocando. Personajes que conocí en la vida real, en el barrio de verdad, digamos, que son personajes de alguna manera, por decirlo, de mafiosos de mayor y menor rango. Y por eso en un punto a mí me tocó un montón la peli y de ahí sale mi combustible. Volviendo a la analogía del tren que uno empuja, ¿viste? Sí, De ahí sí. sale. Es decir, bueno, quiero hablar de un personaje que se redime y que quisiera traer las historias de estas personas que yo conocí en la vida real al cine, inspirándome en ellas. Y así surge Gatillero. A nivel ideológico barra narrativo, pero narrativa de guión, no narrativa de cine. O como vos bien lo preguntaste, a nivel ¿qué vamos a contar? Esto es algo, Sí. una peli que la produjo Duca. Detrás de Duca están Pablo Udeño, Enrique Udeño, Mariana Flores y el equipo de ellos. Son gente preciosa, gente pero te digo, tiene cine en sus pulmones, en su ADN, en su sangre y en su árbol genealógico, ¿me entendés? O sea, son cinéfilos, pero gente que sabe mucho. Yo los respeto y los quiero por igual, o sea, tanto respeto como tanto quererlos, quiero decir. Y hemos conversado mucho con Pablo sobre esto, de decir, bueno, ¿qué historia vamos a contar? Porque al final del partido, cuando termina la película, o sea, la película se completa con la mirada del espectador y al espectador le va a quedar algo con cualquier obra, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una película y al espectador le va a quedar algo y dijimos, bueno, ¿qué queremos que quede? Y ahí empieza todo ese desarrollo, ¿viste? Que es interesante y está re bueno que lo hayas traído. Ajá. Bueno, y tuvo muy buena recepción en el marco del Bafisi, Gatillero. También llamó mucho la atención esta narración en un plano secuencia, algo que es bastante difícil de concretar. Total. Pero bueno, llevaste muy bien el desafío. ¿Y ahora qué va a pasar con Gatillero? Porque estamos en una Ya. instancia también compleja, ¿no? Para estrenar. Total. Total. Mirá, en honor a la verdad, la peli, que nosotros lo decimos abiertamente porque no escondemos nada, la peli, si bien luce como un plano secuencia, un único plano secuencia, no es un único plano secuencia, y lo decimos en honor a la verdad. Son muy pocos los planos igual, o sea, pero muy pocos, o sea, muy. Hay planos que tienen un recorrido y un trayecto, si te diría, de 5 o 6 kilómetros. O sea, todo muy complejo, muy difícil de hacer, porque además la peli la hicimos en un escenario real, en Isla Maciel, y bueno, no era un set completo, pero sí Isla Maciel ofició como tal. Entonces fue realmente muy difícil, nos desafió un montón y a su vez, eso por un lado lo técnico, por otro lado, lo narrativo también nos desafió un montón porque el tiempo real, o sea, al no frenar nunca, había que entender cuánto iba a ser una transición entre una escena y la otra, cuánto iba a ser el desplazamiento del personaje por el barrio. Es muy complejo, muy complejo. Tuve ahí a mi co-guionista, Clara Ambrosoni, que es mi dupla cuando escribimos, la verdad, casi que, o sea, yo sin ella no escribo y bueno, ella sin mí sí, porque es muy buena. Y no, porque yo filmo y ella se aburre, entonces se pone a escribir. Y por suerte tiene mucho laburo. Pero hicimos un gran trabajo, fue un guión que lo escribimos muy rápido y después fue un guión que tuvimos que colocar en el escenario real, que es interesantísimo porque hicimos un mapa de verdad de Google, digamos, de todos los pasos que daba el protagonista para entender las secuencias que eran larguísimas, o sea, muy largo todo el recorrido y demás. Y ahí me ayudaron mucho en una gran pre que hicimos mi director de fotografía, Martín Sapia, mi asistente de dirección, Lautaro Perín. No, un equipo muy sólido y eso se ve en la película. Ahora,
¿qué va a pasar con Gatillero? ¿Hay fecha de estreno o ya todavía no? Mira, tenemos un pronóstico, déjame decirlo así, que podría ser a mitad de año. Ajá. No, si algo sabemos los argentinos y las argentinas es que no hay certeza de nada y que todo puede pasar, puede Sí. cambiar para bien y para mal. Un poco vivimos en esa ruleta, en esa montaña rusa. Pero bueno, esperemos que personalmente, voy a decir mi expresión de deseo, me parece sería interesante que la peli se estrene ahora a mitad de año. Sobre todo porque a la gente le gustó mucho, a la prensa le gustó muchísimo Sí, también, sí. y de repente nada, es muy lindo. Nosotros veníamos de un estreno que hicimos en California, en el marco de Ujú. CineQuest, un festival de cine que se hace allá en Silicon Valley, y estuvo muy bueno y a la gente, la verdad que la película le impactó y le gustó muchísimo, y lo mismo a la prensa de allá dice Sí, cosas asombrosas. sí, sí. Uno muy divertido que dice que Gatillero, para intentar explicar qué es, te invita a que pienses que le hubiesen dado a Guy Ritchie para que filme el arca rusa. Está divertida Bueno, la comparación, bueno, porque hay un universo de gángsters, sí, ¿viste? sí, 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 sí. Bueno, con mucha expectativa, entonces vamos a cruzar los dedos para que Gatillero se estrene entonces a mitad de año y ahí volveremos sobre el tema. Cris, te agradezco muchísimo este contacto y bueno, estaremos atentos. Un abrazo. Yo les quiero agradecer a ustedes por el espacio y a la gente que los oye. No, Gracias. por favor, seguimos en GPS Audiovisual Radio. Sergio Acosta es el presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, que mantiene una intensa actividad constante, diría yo, en la búsqueda de nuevas herramientas de financiamiento destinadas a potenciar el sector audiovisual en la provincia. Estamos con Sergio Acosta, es un gusto volver a encontrarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. Sergio, ¿cómo estás? Bien, gracias Julia, gracias por el espacio, por la invitación nuevamente. Un gusto siempre charlar con ustedes en GPS. Bueno, contanos, con diversas convocatorias abiertas, propiciadas por el IABIN, ¿no? El Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones. ¿En qué estado se encuentran los planes de fomento de la provincia? Bueno, en principio contarle a todos los que están escuchando y viéndonos que están vigentes varias convocatorias actualmente y varias de ellas son alianzas estratégicas, ¿no? Con otras instituciones, como por ejemplo el INAP, que es el Instituto Nacional de Audiovisual Paraguayo, que Sí. es que el Inca del Paraguay, vamos a decir, ¿no? Tiene un estatuto nacional. Em, y tenemos dos líneas abiertas, que es de coproducción de cortometrajes y co-desarrollo de largometrajes. ¿Sí? Está abierta hasta el 23 de junio. Es para productores misioneros y paraguayos, o un productor argentino que se asocie con un misionero y pueda buscar un socio paraguayo, ¿no? La idea de esto es justamente que nuestros productores se conozcan, directores y guionistas se conozcan y puedan trabajar juntos y aprovechar los recursos tanto de Paraguay como de Misiones. Y pensando un poco a mediano plazo, el año que viene, si funciona bien la línea de co-desarrollo, vamos a alargar, estamos trabajando ya en una línea de coproducción de largometrajes, ¿sí? Con fomento tanto paraguayo como misionero. Em, Esa está abierta hasta el 23 de junio. También tenemos la línea con Jujuy, un concurso de coproducción de cortometrajes similar al de Paraguay, nada más que en este caso, ¿no? Con la provincia de Jujuy, con el Instituto de Artes Visuales de Jujuy, el IAG, junto al IABIN. El año pasado hicimos un trabajo muy intenso con Facundo Morales, en su Ujú. momento presidente del IAG, y ahora a continuación con Patricio Ortero, nuevo presidente. Y bueno, estamos muy contentos con esa convocatoria también porque entendemos las provincias que es un momento de juntarnos, ¿no? Potenciarnos, generar sinergia y brindarle más oportunidades a los productores y realizadores de nuestras provincias, ¿no? Así que para ambos casos estamos por largar charlas informativas y también espacios de encuentro, ¿no? Porque va a ser importante que nuestros productores y directores se conozcan y se junten, tanto con los Claro. paraguayos como con los jujeños y jujeñas,
para, bueno, ver qué proyecto tienen ahí en carpeta o qué idea tienen como para presentar. En ambos casos, los concursos están financiados por ambas partes, ¿no? Misiones Ujú. y Jujuy y Misiones y Paraguay. Y también, bueno, sigue abierto el Cash Rebate, el primer programa de reembolso de la provincia Justamente te para iba a productores preguntar, nacionales. porque tiene beneficios que llegan hasta el 45%, este Sí, cash rebate que se creó en febrero, ¿no? Si mal no y se recuerdo. lanzó en febrero, se trabajó todo el año pasado, el área de fomento a cargo de Santiago Caravante, y un equipo. Sí, Se trabajó en el proyecto y se lanzó el 20 de febrero de mano del gobernador de Misiones, Hugo Pasaracua. Así que es un ¿y qué? espaldarazo importante para el cine, Ah, ¿no? Que el gobierno provincial esté detrás de esto, más allá. El IABIN es parte del gobierno de la provincia, pero en este caso el gobernador hizo el anuncio. Así que está abierto hasta el 24 de abril la convocatoria de Cash Rebate. ujú, ujú. ¿Y qué evaluación haces de lo que está ocurriendo con esa convocatoria? Bueno, al principio hay muchas consultas, ¿no? Por la línea, por los reintegros, que es hasta el 40% de lo que se invierte con un tope del 80 millones de pesos. Podés llegar hasta el 45% si cumplís algunos requisitos por ahí que tienen que ver con la agenda de la provincia. Em, y como inversión mínima 15 millones, o sea que puede aplicar también productoras más chicas que tengan cortometrajes o programas de televisión. Lo que pasa es que, a ver, también está abierto el Calle Ribe de Córdoba, ¿no? Y de otras provincias. Sí, Lo están lanzando también, Salta, Jujuy. Lo que pasa es que, bueno, hay una gran falta de fomento nacional, ¿no? sí, Entonces, falta, porque el Calle Rebate, ¿qué hace? Te reintegra una inversión. sí, Entonces, está faltando esa inversión, ¿no? En muchos casos hacen muchas sí. consultas y en ver cómo se pueden asociar a un misionero o misionera, pero todavía está faltando a ver la parte del crédito, ¿no? Cómo se puede financiar el rodaje para después acceder a Cash Rebate. Ujú, Entonces, esa es la complejidad que tiene toda la Argentina en este momento, ¿no? sí, Pero bueno, como herramienta provincial, para nosotros es un orgullo en menos de un año poder haber lanzado un Cash Rebate como voluntad política del gobernador, del gobierno de la provincia de Misiones y con una visión estratégica, ¿no? De hacer a la provincia más competitiva en el plano audiovisual. claro. Bueno, y después también, por último, de convocatorias, contar que estamos pronto a lanzar las convocatorias del IABIN para los productores y directores misioneros que residan acá, que son concursos, ¿no? Tanto de ópera prima como ficción documental y otras líneas que, bueno, dentro de poco vamos a sacar el calendario completo eh, para todo lo que es este año, ¿no? Y mientras tanto se está pagando y ejecutando, digamos, las líneas del año pasado, ¿no? Ya están empezando Ujú. a haber rodajes de series o de micro de televisión y también de cortometrajes, tanto experimentales como cortometraje ficción. Así que bueno, el año pasado fue un parate a nivel de producción, este año estamos empezando con estas obras cortas y esperamos con el Cash Rebate del segundo semestre y el próximo semestre del 26, nada, reactivar el rodaje de largometrajes, ¿no? Sí, sí, que es algo que ustedes tenían muy aceitado. De hecho, se hicieron varios largometrajes Sí, importantes en la hubo provincia. un Sí, momento había varios en simultáneo y era un tema sí, porque, bueno, había que pisarse, ¿no? Así sí, que sí, sí, antes de la sí, sí. pandemia había un ritmo muy interesante de rodajes que se cortó, bueno, a partir de la Mm, pandemia y después todo el decaimiento, ¿no? De los sí, fondos nacionales. sí, sí, sí. Bueno, el Yavin también trabaja con la mira puesta en coproducciones regionales e internacionales. En Sí. ese contexto, ¿qué proyección haces respecto a los acuerdos con el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy y con el de Paraguay, estos dos socios estratégicos que mencionabas recién? Mira, creo que es fundamental, ¿no? Abrirse a este tipo de convenios, de hacer estas inversiones, porque implican inversiones que quizá no estaban previstas, ¿no? En un principio, Mm, pero es necesario como un poco doblar la apuesta, ¿no? De poder decir, bueno, todo recurso que pueda ser traccionado o pueda ser dinamizado de un lado o de otro, le sirve al sector, ¿no? Le sirve a los productores, a los técnicos, a los actores. Em, y hay un diagnóstico que tiene que ver con que, bueno, en este momento las provincias de la Argentina
están dando un paso al frente, ¿no? Eso ya está pasando hace un par de meses. Sí. Ante la falta por ahí del Inca o de una política pública clara digamos, Sí, de que fomente el fomento, rodaje. de fomento, sí. Fomento. Las provincias hemos salido como trabajando políticamente y también de la gestión, ¿no? A ver cómo podemos hacer para sostener la actividad. O sostener el trabajo, sostener la forma de vida, de cultura de los trabajadores y después, bueno, ¿no? La actividad en general. Eh, y la verdad que es bastante compleja la situación, ya venía siendo compleja. Lo que pasa es que ya pasó un año y moneda, ¿no? Desde el inicio de la nueva gestión del Inca. Cambió un poco bastante el panorama, digamos, ya no es la misma Argentina del 24, digamos, ya está siendo configurada de otra manera. Eso se siente ya, digamos que ya no estamos en el mismo lugar que hace un año y las provincias hemos ganado terreno, ¿no? En ese sentido, concretando los cash rebate, concretando los acuerdos interprovinciales y siempre con el objetivo, digamos, de demostrar que la sinergia regional y provincial tiene que ser un ejemplo hacia adentro de la Argentina y hacia también la nación, ¿no? Y ahí quería referir un poco al último Bafisi, si me permitís, al Sí, Festival sí, sí, sí. de Cine de Buenos Aires. Sí, donde Ahí estuviste, sí. participamos como el día BIN en dos mesas muy importantes, interesantes. Una es sobre mercados regionales justamente y la otra sobre cash rebate. Entonces pudimos, en ambos casos, en el caso de la calle rebate estuvo Santiago Caravante, en el caso de los mercados estuve yo, representando al mercado Interfronteras. Eh, y la verdad que los dos paneles, que fueron diferentes lugares, diferentes días, estaba compuesto por provincias argentinas, ¿no? También la ciudad de Buenos Aires, pero principalmente provincias, ¿no? Y ahí puedo enumerar Santa Fe, Jujuy, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Entre Ríos, ¿no? O sea, de verdad una configuración de provincias que tienen un instituto, ¿no? Tienen una ley o un Sí, instituto, sí. fomento al audiovisual, al cine, que son las provincias que te decía hoy, estamos, ¿no? Trabajando en la gestión pública, la mayoría de nosotros venimos del sector, se da esta coincidencia quizá de que hacía falta quizá un cambio de mirada en la gestión pública y bueno, es casualidad o llamarle época, pero coincide bastante eso, ¿no? De que venimos del sector. Y entonces creo que nosotros estamos haciendo lectura de que hay un nuevo federalismo, de que el federalismo de antes, o que el Inca intentaba fomentar, eh, ya esta gestión ya no lo continuó, y que hay una mirada sobre, bueno, cuáles son las provincias que están trabajando, que están invirtiendo para acompañar ese desarrollo, ¿no? Por supuesto que eso va en detrimento de las otras provincias que por política o por decisión gubernamental, digamos, no tienen una política de fomento audiovisual. eh, pero frente a esta situación, digamos, en la cual el cine, la producción de cine se paró completamente, me parece que lo que hay que lograr es un efecto multiplicador, ¿no? O sea, que las provincias, que los gobernantes, que los diputados de cada provincia vean la necesidad de una ley, ¿no? De un instituto de fomento para justamente poder explotar todo lo que permite el audiovisual, ¿no? Sí. Que es el derrame económico en los lugares, que es la atracción de inversión, que es la sinergia de trabajadores con trabajo en blanco. Entonces, esa es la lectura que yo hago y estamos haciendo, digamos, desde después del Ofici, de que la esperanza o el futuro iría por las provincias, ¿no? Por supuesto que es una carga o es una responsabilidad muy grande para nosotros, pero, pero bueno, estamos trabajando articuladamente y conversando con nosotros, entre nosotros, porque es importante el diálogo, ¿no? Sí, el Pero bueno, intercambio de experiencias, ¿no? De know-how, digamos, de cada sí, y sector. hay voluntad política, más allá, fíjate que las provincias no tenemos colores distintos políticamente, ¿no? Mm, Tenemos gobiernos que responden a partidos provinciales, la mayoría.
¿no? Hay pocas provincias con instituciones como nosotros que responden a partidos tradicionales, ¿no? Más allá de los colores políticos, hay voluntad política, digamos, de trabajar juntos, pero el diagnóstico que hacíamos es claro, somos quizá la esperanza, somos lo que estamos trabajando para que esto no se caiga, pero es importante el fomento provincial necesario, pero todo el fomento provincial de Argentina se creó en función del Inca, ¿no? Como una Claro. especie de satélites Sí, alrededor sí, del Inca, sí, sí, ¿no? Como sí, de la sí. política pública nacional. Entonces, yo trataba de no ser tan crudo, pero básicamente si no hay política nacional, de fomento nacional, es muy difícil, digamos, que una provincia o las provincias podamos reactivar toda la Mm, industria actual, mm, ¿no? ujú. Entonces, es necesario, y lo discutíamos, es necesario discutir los modelos de producción actual, los costos de producción actual, porque tenés un costo marcado por el Inca, otro costo por la CAI, que es la Cámara Argentina de Cine, otro costo de la plataforma, y tenés escalas salariales que con los fomentos provinciales no se pueden cumplir. Entonces, esta nueva configuración de federalismo de las provincias con ley y con fomento nos están llevando a una situación en la cual necesitamos que el Inca empiece a responder, Mm, ¿no? Empiece como a actuar con respecto a lo charlado en la Asamblea Federal y que empiece a efectivizar aportes a las provincias, tanto de festivales como fomento. En principio, bueno, como para poder acompañar el proceso este, ¿no? De las provincias que están realmente invirtiendo fondos provinciales en el cine, ¿no? claro. Entonces, eso tiene que pasar, esperemos que pase este año, porque si no, de vuelta vamos a estar perdiendo otro año, y el año que viene, ¿no? Ya estamos a mitad de gestión y bueno, el sector está esperando realmente que podamos volver a filmar. Sí, sí, una reactivación concreta. Sí, exacto. Esta es la verdad. Ahora, justamente vos mencionabas quedó pendiente el compromiso de aportes para festivales y programas de fomento en las provincias. En ese sentido, ¿hubo algún avance en las reuniones con las autoridades del Inca? Porque creo que vos también estuviste reunido ahora, al margen del Bafisi, también estuviste reunido, ¿no? Con las autoridades del Inca por estos temas. Sí, sí, digamos, la Asamblea Federal el año pasado, un poco, nosotros pedíamos si bien no había un norte, digamos, hacia dónde iba la gestión, mejor dicho, sí, una gestión que se dedicó a recortar, pero que Mm, recaudó todo el año pasado y que las provincias también durante todo el año pasado invertimos fondos en las provincias, en el cine, y que a principio de año también desde la Asamblea se conversó, bueno, que el objetivo del Inca es acompañar el proceso productivo, ¿no? Pensar como las regiones productivas más que regiones territoriales. Entonces, provincias con instituciones y con festivales de larga trayectoria, un poco iba a haberse una selección, digamos, y un acompañamiento a esas provincias, ¿no? Que están trabajando, estamos mm, trabajando. Más allá de los concursos que largue, o más allá, ¿no es cierto?, de los microcréditos que están vigentes ahora, lo que sea, ¿no? Una política de acompañamiento a la inversión provincial. Y en teoría, digamos, se va a avanzar, ¿no? En teoría mm, ya está llegando una propuesta concreta en estos días. La próxima asamblea es en mayo, el 6 o 9 de mayo, que es virtual. Em, pero necesitamos que sea efectivo, ¿no? O sea, que se concrete. Básicamente porque sentimos que el tiempo está pasando, ¿no? Pasa mm, lento, pero termina pasando y estamos como dilatando un poco toda esa cuestión. Entonces, el año pasado las provincias no tuvimos ningún tipo de ayuda ni de soporte, digamos, de parte del instituto. Entonces es importante que este año, efectivamente, ¿no? O sea, si se ha acordado o se ha comprometido empezar por ese camino, que bueno, que se efectivice, ¿no? ujú, Eh, Así que bueno, el pedido en privado y también públicamente es ese, ¿no? Al Instituto de ujú, Cine. ujú. En este encuentro que acabas de mantener con las autoridades del Inca, ¿no? Cuando estuvieron en Buenos Aires para estas presentaciones, encuentros en el Bafisi, Sí. ¿cuáles fueron los puntos esenciales de esa charla, Sergio?
Esto que estás Principalmente contando, eso que estoy supongo que contando, sí, eso que estoy pero debe contando. haber otras cosas, ¿no? Y también, bueno, la inclusión del mercado entre fronteras en la RECAM, ¿no? O sea, porque el mercado entre fronteras eh, es una iniciativa de misiones junto con otras instituciones, pero para que pueda entrar la RECAM, que es el órgano del Mercosur, digamos, de la Sí. Unión de Autoridades del Mercosur, de lo audiovisual, y la RECAM pueda también acompañar financieramente el mercado, necesitamos que, bueno, sea una iniciativa argentina, ¿no? Que toda la Argentina pueda participar, no solamente Misiones o el NEA, y para eso tiene que estar involucrado el Inca, ¿no? Así como en Brasil tiene que estar involucrado ANCINE o tiene que estar Sí, involucrado, sí, todo el país, ¿no? No sí. solamente el estado de Río Grande do Sul. Esa es una cuestión de poder trabajar con la RECAM. Y la otra es que, bueno, que en Ibermedia la Argentina pueda defender a los proyectos que se presentan para formación, ¿no? Desde hace varios años que ningún proyecto de formación gana Ibermedia, ¿no? Mm. Eh, y sí, sí co-desarrollo y sí coproducción, pero digamos, hay muchas iniciativas todos los años ganan, ¿no? Que son muy buenas Sí, iniciativas, como sí. Carolina, Bolivia Lab, bueno, ya que están asentados hace muchos años como espacio de formación para Iberoamérica, eh, pero en diálogo con gestores tanto de acá como de Argentina, ¿no? En diálogos resulta que hemos mandado proyectos varios años seguidos y nunca queda un argentino. Entonces, creemos que tiene que ver una decisión política, con una decisión de ir y defender qué proyectos o qué líneas, ¿no? Entonces, una autoridad del Inca es la que va y se sienta a la mesa, ¿no? Sí. Y define cómo se financia, cómo se distribuyen esos recursos. Entonces, ese era otro pedido. Y el tercero, o uno de los últimos, tenía que ver con que vuelva las ayudas para los productores para que viajen a festivales y mercados, ¿no? Mm. Al principio de la gestión del Inca se derogó esa resolución, entonces, nada, no hay fondo de movilidad, ¿no? Entonces es muy difícil conseguir ir a un festival, ir a un mercado, conseguir un socio, conseguir escalar el proyecto, conseguir inversores, armar coproducción Mm. internacional. Si no se viaja con un proyecto a esos espacios de pitch y donde hay premios y demás, es muy difícil generar esas coproducciones. Entonces, el IABIM el año pasado largó un fondo de movilidad que son 400, $500 como mucho, pero que viene a complementar, ¿no? La posibilidad de un viaje a un mercado. El productor tiene que tener una invitación, una selección oficial, tiene que tener algo cubierto por el festival o mercado, tiene que hacer una inversión también él o ella, decir yo pago Sí, sí. el pasaje, un viático, estoy pidiendo esta partecita para completar el viaje. Entonces, eh, de eso ya lo charlamos también en la Asamblea Federal, nada más que fui a pedir y recordar que eso pueda ser considerado, ¿no? Porque si no estamos atándonos aquí nomás en Argentina, eh, por supuesto que hay que trabajar en un cupo por año, un monto para ese fondo y ver la forma de selección de los proyectos y demás. Pero bueno, es importante que vuelvan, ¿no? Y así Mm. sean 10, 15 o 20 los que puedan acceder y empezar a viajar con la ayuda del instituto, bueno, que así sea y después se puede ir empleando, ¿no? Mm. Eh, Nada, herramientas concretas, Julia, ¿viste? O sea, Sí, un sí, poco de sí, sí. pragmatismo, Sí. menos discusión, la verdad que no, menos discusiones ideológicas, ¿no? En las cuales no estamos de acuerdo. Yo con Carlos Pirovano, el presidente Inca, no estoy de acuerdo en un montón de cosas, pero es necesario el diálogo. Somos representantes de instituciones que fomentan el cine tanto en la provincia como en la nación. Tenemos que dialogar, tenemos que encontrar los puntos en común, más allá de que no pensemos igual o pensemos completamente opuesto. Sí. eh, Tenemos que lograr algo, tenemos que lograr bajar herramientas para el sector audiovisual, ¿no? Ujú. Así que en eso estamos, ¿no? En esas conversaciones, digamos, creo yo que la gestión estamos, eso, tratando de activar cosas que han sido desactivadas. Que han sido, sí, Cosas sí. posibles, ¿no? También cosas posibles. Hay cosas con las que no se puede negociar y bueno, es la gestión y bueno, es su mirada sobre el fomento. Y bueno, los que sí se puede negociar o se puede como plantear, bueno, hay que hacerlo, ¿no?
Sí, yo, esto ya es una opinión personal, ¿no? Pero digo, lo que todavía queda en pie, sostengámoslo, pero sostengámoslo con políticas concretas. No terminemos de desactivar todo y que sea campo arrasado, sobre todo cuando se están dando Sí, estos lazos interprovinciales, interregionales, que por otra parte en el mundo son bastante frecuentes en otros sí, mira, países también del mundo, digo, ¿no? yo creo que es importante también hacer un poco de autocrítica, ¿no? O sea, que es algo que siempre lo hemos dicho, o sea, el Inca históricamente siempre financió hasta la copia A, siempre apoyó hasta la copia A, hasta la película está terminada, sin incluir lanzamiento, sin incluir publicidad, sin incluir distribución. Sí. Entonces, hemos tenido un instituto que ha fomentado la producción, pero no ha fomentado la distribución, por ejemplo. Entonces, todo el esfuerzo que hacemos las provincias y la región siguen todavía con esa falencia, ¿no? Con esa falta de, bueno, tenemos que empezar a desandar el camino de, bueno, ¿cómo distribuimos estas películas? ¿Cómo la vendemos? ¿A dónde van? ¿Cómo la hacemos circular? Eh, y eso hace que nada, que sea complejo, porque no solamente hay que producir películas, sino también hay que después distribuirla, hay que venderla, hay que exhibirla, ¿no? Entonces, bueno, es eso, ¿no? Como toca reconstruir, toca sostener, como decís, Julia, y también toca encontrar esa forma, ¿no? De cómo hacemos un corredor audiovisual, ¿no? Entre las provincias para pasarnos los contenidos, las películas y poder acompañar esos estrenos y poner a disposición no solamente el fomento, sino también la exhibición. Eso me parece Claro. clave, ¿no? En el futuro. Sin público no hay tampoco demasiado que discutir, ¿no? Sí, Ese es exactamente. tema de otra charla, si querés. Exacto. Pero bueno, Sergio Acosta, muchísimas gracias por este contacto. Siempre es un gusto y bueno, vamos a estar atentos a todo lo que acontezca allí en el IABIN y en la región, que Gracias, están Julia. muy activos. Gracias y por supuesto que tenemos una responsabilidad y un compromiso muy grande con el cine, con el audiovisual misionero, regional argentino. Eso hace que trabajemos muchas horas todos los días. Y bueno, este momento es un rol político, estratégico, el que nos toca, digamos. Y bueno, hay que estar a la altura de la circunstancia y bueno, por eso estamos muy activos. Así que pensando también, digamos, ¿no? A llegar a toda la Argentina, no solamente Misiones de la región, es importante que podamos conectar con las demás provincias y avanzar, ayudar en todo lo que podamos, ¿no? Así que gracias por el espacio, que es muy valioso, y un saludo a todos los que nos ven en las provincias y en la región. Gracias. Son muchos. Muchas gracias, Sergio. Te mando un abrazo. Hasta pronto. Y así nos despedimos de esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 19 en vivo aquí en Radio Trend Topic. No se vayan porque ya viene Mala Noche, a quien le hemos robado unos minutos y agradecemos muchísimo. Y recuerden, como decimos siempre, pero hoy más que nunca, vean cine argentino. Hasta la semana que viene. Gracias. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.